Se nos ha enseñado que la Biblia cristiana refleja la palabra de Dios. La mayoría de las personas se lo cree, pero generalmente no estudian la Biblia tanto como para entenderla realmente. Se nos enseña que Dios y Jesucristo son amor, paz, perdón, sabiduría, etc. Yo, a diferencia de la mayoría, soy muy curioso y trato de tener los pies bien puestos sobre la tierra, por lo que hace algunos años me di a la tarea de estudiar esa Biblia, la cual es tan citada como sagrada. Como la mayoría de los latinoamericanos, yo crecí en un entorno cristiano, creyendo en Dios, pero mientras más leía, más me parecía una falsedad escrita por el hombre. La Biblia contiene muchas historias míticas como el arca de Noé, Adán y Eva, etc., que hasta yo siendo un niño me daba cuenta que no eran reales. ¿Cómo Noé pudo haber metido a miles de millones de especies en un solo barco? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, entonces, ¿por qué existen las diferencias raciales si provenimos de las mismas dos personas? En fin, en mi adolescencia estudié más y más la Biblia, y descubrí que había mucho más en ella que solo cuentos absurdos. No lo podía creer. La Biblia es atrocidad tras atrocidad. Promueve asesinato, tortura, reglamentos absurdos, superstición, discriminación, esclavitud, degradación de la mujer, crueldad, prejuicio, etc. No lo podía entender. No recuerdo que en mi infancia algún sacerdote me haya dicho que si no obedecía a mis padres, me matarían. Pero sin embargo eso es lo que manda la Biblia en numerosas ocasiones. Me habían enseñado que Dios era bueno, pero todo lo que podía percibir de la Biblia es que Dios es injusto y un asesino de personas inocentes, incluyendo a niños y a bebés, por razones injustificables. ¿No me creen? Lean conmigo. Juan capítulo 15, verso 6. Jesucristo dice: el que en mí no estuviere, será echado fuera como el mal pámpano, y se secará, y los juntan, y los echan en el fuego, y arden. Allí está Jesús, usando el miedo como mecanismo de persuasión, tal y como hacen los regímenes totalitarios más atroces de la historia. Pero eso no es todo. En Éxodo capítulo 12, verso 29, Dios mata a todos los primogénitos de Egipto, porque el faraón no dejaba que Moisés y sus seguidores salieran de Egipto. ¿Les parece justo que esos pobres bebés, niños, jóvenes y adultos murieran solo por ser primogénitos viviendo en Egipto? Si Dios quería castigar al faraón, ¿no hubiera sido más justo castigar al faraón directamente? Ezequiel capítulo 9, verso 6. Dios dice: matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. No sé en qué contexto pueda interpretarse eso, pero me parece que no siente amor, perdón, compasión ni remordimiento. Sobre la esclavitud, Lucas capítulo 12, verso 47 al 48. Jesús dice: porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se percibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho, mas que el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, menos mal que poco. En el capítulo 21 de Éxodo se mencionan las leyes acerca de los esclavos y la libertad, o sea, de cuándo liberarlos. En Efesios capítulo 6, verso 5, y en muchos más versos se puede encontrar eso de que los esclavos deben obedecer a sus amos. Degradación de la mujer. Efesios capítulo 5, verso 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y se repiten muchas partes más eso de que la mujer es inferior al hombre. Injusticias. Deuteronomio, capítulo 22, verso 23 al 29. Dicen que si violan a una mujer casada, los dos, el violador y la víctima, deben ser matados a piedrazos. Y si la víctima no estaba casada, entonces debe casarse con su violador. ¿En qué contexto puede ser eso aceptable? Levítico, capítulo 20, verso 10. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerden que todas estas normas y castigos fueron llevados a cabo por muchos siglos en la Inquisición bajo el mando de la Iglesia Católica Romana. A la mayoría de los cristianos a los que le menciono esto, se sorprenden porque son cosas que no se enseñan en el catecismo, sin embargo están en la Biblia. Los cristianos más devotos que sí han leído la Biblia reconocen la inmoralidad de la misma, pero eligen ignorar dichas normas e historias inmorales. ¿Por qué? Si la Biblia es la palabra de Dios y Dios es infalible, entonces ¿no deberían acatarla a plenitud?
Si consideramos que la Biblia es inmoral, entonces deberíamos admitir que fue escrita por personas, no Dios. Entonces, ¿para qué seguir recurriendo a la Biblia para usarla como guía moral? Claramente tenemos la capacidad de elegir lo que consideramos como moral e inmoral. No necesitamos ningún libro que nos lo enseñe, y mucho menos uno que irónicamente es muy inmoral. Siento que los cristianos honestos y de buena voluntad deberían reevaluar si la Biblia es digna de respeto, si realmente contiene la palabra de Dios o son escritos hechos por personas con reglas que para los estándares actuales son considerados inmorales. Admitámoslo, nosotros, la humanidad, somos moralmente superiores a la Biblia. Conseguimos avanzar mucho en estos últimos siglos gracias a nuestras mentes. La medicina moderna ha hecho que vivamos mejor y por más tiempo. La tecnología nos permite disfrutar de cosas extraordinarias. La ciencia nos ayuda a comprender mejor el mundo y el universo. No entiendo cómo puede haber tanta gente tan crédula. No solo la Biblia es inconsistente y absurda, como para ser considerada como la auténtica palabra de Dios, sino que es demasiado ofensiva. Tal vez deberíamos enfocarnos más objetivamente de cómo podemos progresar y vivir en paz, que estar pendiente de lo que dice un libro o un líder particular. Lean, investiguen, hagan preguntas. Todos tenemos el potencial de razonar. Usémoslo, o quedaremos rezagados frente a los que sí razonan por sí mismos y viven aferrados a la realidad, y no por la fe. Es hora de madurar.